En línea, así es como cada vez más trabajamos, estudiamos, jugamos, nos relacionamos y un montón de cosas más. Siempre conectados, o eso creemos, porque la virtualidad es paradójica. Nos acerca a los demás con un chat y nos aleja, porque desaparece la necesidad de salir a encontrarnos en cuerpo y alma con otros humanos, con otros escenarios. No estaba escuchando lo que personas cercanas me estaban diciendo, ¿sí? Sebas, estás desconcentrado, estás desenfocado, estás repitiendo mucho, te estamos repitiendo mucho lo que acabaste de escuchar, lo que te acabamos de decir. Y yo dije, no, algo está pasando, algo está pasando. Lo curioso de eso es que, a pesar de que fuera evidente para otros, para mí no era evidente que el uso desmedido de las tecnologías, sobre todo el celular, era lo que me estaba llevando a esa desconcentración. Así que es fácil perder el foco y enredarse ante la fascinación por las novedades y la cantidad de información que hay en línea, o en el miedo a perderse de algo, de vivir sin la emoción de recompensa que dan los logros virtuales y los likes. Con ayuda no solamente pues de la terapia, sino también de mis cercanos, fue que ellos diciéndome, hey, Sebas, pilas, solta el celular, déjalo, qué maña tenés de estar ahí scrolleando y viendo cuando no es el momento. Y a fuerza casi que hasta de regaños, fui tomando conciencia de eso y alejándome poco a poco. Por eso hoy en Con el Alma hablaremos de la virtualidad y cómo esas redes que tendemos y las sensaciones que vivimos con el uso de la tecnología pueden afectar la salud mental. Cómo saber si basta con ponerse a dieta de conexiones o si es necesario buscar ayuda profesional. Bienvenidos a Con el Alma, un espacio que hace parte del programa Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia, cuyo objetivo es el cuidado del cuerpo y la mente, considerando la salud en su dimensión más integral, que promueve acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos a plenitud con los otros y para reafirmar el valor de la vida. Conexión, información, fluidez, posibilidades. La virtualidad tiene múltiples ventajas, pero también desafíos y retos para los seres humanos y para la sociedad. ¿Cuáles son esas principales afectaciones a la salud mental que tiene la virtualidad, Juan David? Bueno, me parece importante que en primer lugar tengamos en cuenta cómo funcionan las redes sociales. Digamos que trabajan con un mecanismo que yo creo que lo hemos escuchado, que son los algoritmos, y los algoritmos han logrado generar un efecto de singularización del usuario muy especial. Si en este momento cogiéramos nuestras redes sociales, el contenido que veríamos en cada uno de nuestros celulares sería diferente. ¿Por qué? Porque esas imágenes, ese contenido es acorde a lo que a nosotros nos interesa o a veces en lo que nosotros nos detenemos a ver sin ni siquiera tener ganas o un deseo consciente de verlo. Los riesgos de la virtualidad implican, por ejemplo, la comparación social, porque veo más contenido que me permite pensar cómo se pueden vivir otras vidas que yo deseo, y eso lleva a una sensación de insatisfacción frente a la vida que estoy teniendo. Se distorsiona la realidad. Sí, en cierta medida es como si yo empezara a crear una realidad a partir exclusivamente del contenido que estoy viendo. Para eso en inglés hay un nombre que es rabbit hole, que es una suerte de madriguera, en donde todo ese contenido me reafirma las ideas que yo ya tengo previamente. Entonces no me permite externalizar otro tipo de sentimientos, sino que constantemente estoy repitiendo las mismas ideas, las mismas percepciones. Entonces la comparación social lleva también a esa sensación de falta, por ejemplo, con respecto a la imagen corporal, al trabajo, a la cantidad de dinero, a la cantidad de experiencias que están teniendo otros usuarios, y yo empiezo a sentirme en menos, ¿cierto? En ese sentido también se ha pensado que de ahí derivan problemas de autoestima y
puede ser que evidentemente de allí también deriven como asuntos de sobrecarga de información. A veces uno quiere ver conscientemente, pero a veces también es lo que desde tu inconsciente se va promoviendo seguir viendo, sin que haya mucha claridad del por qué se está viendo. Conexión eso. permanente, pero también aislamiento, que es la paradoja. Sí, eso también es una de las dificultades que se pueden ver, y es justamente como el hecho de que se privilegien los contactos virtuales y se deje de lado la interacción social cuerpo a cuerpo, que tiene unas características muy importantes para el desarrollo humano. Efectos en la salud mental, pero también, Sandra, hay efectos en las funciones del cerebro. Cuando se activa el sistema de recompensa, hay una sensación de placer. Entonces, empezar a interactuar en las redes sociales genera cierta estimulación y genera unas expectativas que, cuando no se cumplen con esas expectativas, es que empieza a generar como disonancia. Entonces la persona publica y espera unos likes que terminan siendo como ese reforzador, ese estímulo, pero si no recibe los likes que esperaba, pues eso le genera malestar también. Y por supuesto, digamos, en términos generales, con las funciones cerebrales, pues es evidente que el estar hiperconectados lleva a que algunas personas tengan dificultades, digamos, a nivel atencional, que se ha discutido tanto sobre manejar y no usar el teléfono, porque claro, te roba la atención. Y creo que otro de los puntos también que es importante destacar es cómo termina desplazando actividades como alimentación y sueño. Y digamos, un mal hábito para dormir es acostarse mirando redes sociales. Pues esto genera distracción. Si vas a recibir los estímulos que esperas, probablemente eso no te va a permitir desconectarte, que es lo que pasa, digamos, en el momento del sueño, sino que te activas más, y eso hace pues que no descanses lo suficiente, que alteres, digamos, tu cotidianidad. Y que incluso cuando nos despertamos, lo primero que queremos hacer es nuevamente mirar el celular. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el alma, aprendiendo hoy sobre virtualidad y el impacto en la salud mental. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que pueda necesitarla, nuestra invitación es que llames a la línea de salud para el alma. En Medellín y el Valle de Aburrá el número es 604-540-7180. Para el resto de Antioquia, 018-041-3838. Allí podrás encontrar la ayuda necesaria y el apoyo que requieres. Continuamos con el alma, hoy aprendiendo sobre virtualidad y los efectos que tiene para la salud mental, por supuesto de las personas, pero también la afectación para la sociedad. Ya teníamos el contexto de los efectos en la salud mental, de los efectos en el cerebro, pero cada vez es más recurrente, Marlon, escuchar la palabra adicción relacionada con el celular, con las aplicaciones, con los dispositivos móviles. ¿Cuándo hay un signo de alerta? ¿Cuándo debemos preocuparnos por esa relación y esa conexión? Y siguiendo la misma línea de Sandra, porque hoy entendemos que la adicción no es algo diferente cuando implica sustancias químicas a cuando se relaciona con comportamiento, ¿cierto? Dentro de nuestro cerebro el circuito de recompensa se afecta de la misma forma frente a cualquier conducta que resulte compulsiva y deseable para el organismo. Entonces, la adicción a la tecnología, a la comunicación, a los medios de información y a los videojuegos tiene exactamente el mismo principio, por lo cual nos preocupamos de la misma forma por atenderla y resolverla de la forma más efectiva que encontremos posible. Esto ocurre porque dentro de nuestro cerebro hay una bomba de dopamina, que es una hormona que se encarga del placer y de la recompensa, y que va a aparecer fundamentalmente cada vez que vemos una historia, cada vez que vemos un like, cada vez que estamos dentro de un entorno virtual y resolvemos una partida o estamos en contacto con otras personas que nos son cercanas. A propósito de eso, hay una frase muy linda que nos dice que estamos conectados pero solos. Entonces lo que estamos buscando frecuentemente es esa conexión con las demás personas para tener la estimulación dopaminérgica y, adicional a eso, de otro neurotransmisor también maravilloso, que es la vasopresina, que se va a encargar y aparecer fundamentalmente en la relación y el vínculo social.
Cada vez que me dicen que estoy haciendo las cosas bien, que les gusta cómo me veo, que les gusta lo que hago, que me felicitan, entonces mi cerebro va a estar inundado de dopamina y de vasopresina y se va a convertir en un deseo muy imperante en seguirla obteniendo frecuentemente. En ese mismo sentido, entonces va a ser necesario cada vez pasar más tiempo en redes sociales, más tiempo en videojuegos, más tiempo utilizando tecnología para poder sentir el mismo efecto euforizante y reforzador que antes tomaba menos tiempo. Es decir, el volumen de información al que estamos expuestos cada día va en aumento. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Primero, cuando hay un grado de disfuncionalidad referente a la tecnología. Nos sorprendemos con que estamos en una reunión y tenemos que estar viendo el celular o revisando Instagram o viendo historias, o en el contacto que tenemos ya no queremos ir a la calle, sino que lo preferimos por medio de entornos virtuales o realidad virtual. Otra de esas características es la cantidad de uso y de horas que yo dedico durante el día a utilizar la tecnología. Cuando esa cantidad de tiempo supera por lo menos las 2 horas diarias, empezamos a entender que puede haber una dificultad. En ese sentido, tendremos que preocuparnos y ocuparnos además de que las personas que nos ven entiendan fundamentalmente que es una problemática real que puede desembocar en muchas otras problemáticas adicionales como aislamiento social, depresión, ansiedad, marginación. Entonces, será muy importante que haya una intervención adecuada a tiempo y que nos estemos muy presentes de cuando hayan estos elementos anticipatorios del problema para que haya una intervención profesional al respecto. Yo empecé terapia buscando una ayuda porque estaba muy desconcentrado, muy desenfocado en mis estudios o inclusive en cosas de la vida cotidiana como lavar platos. Me distraía muchísimo y la verdad eso estaba afectando mis relaciones. Estaba afectando relación con una pareja que tuve, pero relaciones sentimentales, con mi familia, inclusive con amigos. Eso fue casi que en las primeras sesiones, fácil de identificar que la tecnología en gran medida era uno de las fuentes primarias de esa ansiedad, ¿sí? Que pues, se me diagnosticó como trastorno general de ansiedad. Pues una vez empezada terapia fue duro caer en la cuenta de que siendo profesor de yoga me estaba dando ansiedad, cuando es lo que uno predica pues fácilmente a sus estudiantes, a otros practicantes de yoga. Entonces caer en el reconocimiento primero fue duro, pero fue un proceso bonito de acompañamiento justamente pues con el terapeuta. Lo que me recomendaba era aumente su nivel de tolerancia y de ansiedad, porque al fin y al cabo es darse cuenta que la ansiedad causada por esa tecnología no se va a quitar, al fin y al cabo estamos rodeados completamente de esa tecnología, entonces más que hacer un proceso de rechazo o de dejar de sentir, es hacer un proceso de irse adaptando a las cosas, sobre todo hacer como una especie de dieta digital. Entonces los fines de semana separar el celular lo que más pudiera, si se me descargaba no había ningún problema, no había ningún afán porque no tenía que contestarle a nadie ni de ningún afán, y fue un proceso muy duro porque siempre estaba la tendencia mi celular, a que sonaba la notificación o vibraba y podía estar haciendo cualquier cosa y hasta confesando, me podía estar dando clase de yoga y ¡tan! Era ahí mismo ver la notificación, lo cual no era para nada necesario. Es duro porque igual estamos en un mundo completamente mediatizado, que está al borde pues, de una convergencia entre lo digital y lo humano. Nuestra identidad realmente se está viendo forjada es por esos aparatos. Entonces el mundo de esa hiperconectividad nos ataca, ¿sí? Sin darnos cuenta. Qué tan conscientes somos de poder tomar el tiempo necesario para despegarnos de eso, de cualquier cosa que tenga que ver con una pantalla. Y también se conecta con otra palabra que recientemente escuchamos bastante y es el ciberacoso, conocido también como cyberbullying. Diego, ¿en qué momento esto se presenta y cómo se puede diferenciar de la vulneración a la intimidad o si son exactamente lo mismo? Vamos a entender dos cosas con lo que han planteado los compañeros, esa hiperconectividad y esa exageración en el uso de las redes sociales
que puede generar, como lo dice Marlon, puede generar esa pérdida, ese aislamiento como tal. Entonces va a generar en la persona dos situaciones. Quiero publicar más. El primer responsable en las publicaciones y en la divulgación de mi propia intimidad soy yo. Entonces, yo me estoy exponiendo voluntariamente, pero el hecho de que me exponga voluntariamente también va a generar reacción en las personas, en el comentario, en el like, en diferentes situaciones que en otro sentido van a generar adicionalmente que se quiera publicar de ella ciertas cosas. Entonces ahí viene el ciberacoso, el ciberbullying, que es cuando se empiezan a hacer ataques sistemáticos, comentarios desagradables, ofensas, insultos, agresiones, hasta la publicación de videos, fotos, audios de la intimidad de las personas, que va a afectar, pues yo no soy psicólogo, pero sí en las investigaciones que hemos hecho en compañía de psicólogos, que va a afectar la conducta de la persona. Entonces se va a sentir deprimida, se va a sentir aislada, se va a sentir vulnerada, y eso va a afectar a esta persona, y pueden incurrir quienes realicen esas conductas en conductas penales o conductas delictivas. No se trata de hablar de que todo es malo como tal. Esto tiene pues comportamientos positivos y comportamientos negativos. Lo que no queremos es que incurramos en esos comportamientos negativos que van a llegar al nivel legal, y ese nivel legal es el nivel de la conducta penal. Así es, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el alma. Para la Biblioteca Pública Piloto es importante la salud mental, por eso realiza diferentes actividades aquí en su sede central y en sus filiales. Además cuenta con una colección digital denominada Un poco de aire fresco, que consta de 8 títulos entre libros y audiolibros sobre salud mental y bienestar. Allí podrán encontrar diferentes herramientas para aprender sobre temas como la depresión, el manejo del duelo y para aprender en general a gestionar nuestras emociones. Continuamos con el alma, hoy aprendiendo y conversando sobre virtualidad, los desafíos, los retos, pero también las oportunidades que podemos encontrar en la tecnología para el cuidado de nuestro bienestar. Marlon, ya parece que por la actualidad en la que estamos, por el nivel de tecnología que tenemos como humanidad, no hay un retorno. ¿Cómo entonces controlarlo o cómo evitar una adicción, si es posible? Ok, eso es posible, y muy interesantemente, justo con lo que mencionabas ahora, creemos que el principal principio para el que esto funciona es deseabilidad social, ¿cierto? Y reconocimiento social. Fíjense que nuestro cerebro interpreta el dolor que podemos sentir por punción o presión, pero el dolor psicológico se interpreta en los mismos centros cerebrales. Es decir, nuestro cerebro no hace una distinción entre el dolor que sentimos físico y el dolor que sentimos psicológico. Entonces, todo lo que tiene que ver con el rechazo social, con la marginación social, con no recibir la cantidad de likes que yo esperaba, o con no recibir la misma cantidad de interacciones que yo estaba esperando, se interpreta en nuestro cerebro como doloroso. Por lo tanto, las personas encontramos absolutamente deseable evitar el dolor. Por tanto, lo que entendemos ahora es que en ese mismo sentido, en lo que nos tenemos que encontrar y centrarnos para la prevención es poder desarrollar estrategias lo suficientemente efectivas para que pueda haber un manejo emocional adecuado de lo que estamos sintiendo. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Mejores estrategias de afrontamiento, mejores estrategias de adecuación interpersonal y fundamentalmente relaciones socialmente más efectivas, donde podamos estar, como lo mencionábamos ahorita, más conectados, donde podamos estar mucho más vinculados y donde podamos sentir que pertenecemos a un nicho, donde podamos sentirnos representados dentro de un grupo y que ese grupo nos valora, nos entiende y nos mantiene por fuera de la virtualidad. Cuando ya se pasa, Diego, a ese límite donde se considera vulneración de la intimidad o ciberacoso, ¿hay manera de protegernos? ¿Hay derechos que podamos reclamar en una situación como esa? Por supuesto. Primero quiero plantear que aquí hay varias situaciones que se derivan, y la primera es el límite que existe precisamente en ese relacionamiento en el entorno virtual. Muchas veces hacemos un comentario, muchas veces hacemos una publicación y no medimos el alcance. Y ese alcance se desborda a tal nivel que puede tener consecuencias legales. Lo segundo es que pensamos que esto generalmente sucede en la escuela.
y siempre se habla o se asocia el ciberbullying al acoso escolar. Pensamos que esto no nos pasa a los grandes. Sí, entonces entramos a las redes sociales, interactuamos, hacemos todo nuestro relacionamiento y después decimos, yo no sabía. Para eso hay unos términos y condiciones de uso de cada una de las redes sociales, cualquiera. Una red social común o una red social de relacionamiento de personas, una red social de adultos, cualquier situación. En última instancia, aquí estamos hablando, o podríamos estar hablando, de varias conductas legales. Uno, la responsabilidad parental. Dos, la responsabilidad penal, por ejemplo, en el tema de violación de los datos personales, ¿sí? O en el tema de intimidación, que sería injuria o calumnia. Entonces hay toda una trazabilidad de información legal que es importante que tengamos en cuenta los padres como responsables de los hijos y nosotros adultos como responsables de la información que manejamos, y tener mucho cuidado precisamente en saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Somos conscientes de lo que estamos haciendo? Por supuesto. Con los menores de edad son los padres los que asumen la responsabilidad, y todo ello puede llevar a conductas penales como la violación de datos personales, el acceso abusivo a sistemas informáticos, la interceptación de comunicaciones, que por supuesto van a afectar al colectivo social, a la familia, a la escuela y a la sociedad. Las redes sociales, la virtualidad, la tecnología en general no es mala per se. ¿Cómo se puede, Sandra, usar ese tipo de herramientas en pro de la salud mental? Yo voy a utilizar un ejemplo, y precisamente cuando estabas hablando de la biblioteca pública piloto, yo creo que es la mejor manera de ejemplificarlo, y es: tenemos variedad de libros, categorías, acceso a diferentes recursos. Creo que la gran clave es poder encontrar un equilibrio entre hacer diferentes actividades. Hay apps para hacer deporte, hay podcasts, hay audiolibros, hay diversas posibilidades, incluso alimentación saludable. Entonces creo que primero es que no pelear que la virtualidad o tenemos que desconectarnos definitivamente. No, hay que plantear que necesitamos encontrar un equilibrio en el tiempo que pasamos conectados y el tiempo que pasamos con las personas que están en nuestro entorno, y aprovechar los recursos que nos trae la virtualidad para potenciar no solo nuestra salud física, sino también la mental. Y eso lo podemos hacer en la medida de que hacemos, digamos, unas buenas agendas sobre el manejo, no pensar que la virtualidad es solo ocio, no pensar que es solo una foto bonita, sino que va mucho más allá, y que en la medida que encontramos ese equilibrio, hacemos que también la virtualidad se convierta en un protagonista para la protección de la salud mental. Esa podría ser entonces una de nuestras principales conclusiones de esta conversación hoy, Juan David: cómo lograr vivir la virtualidad sin que nos sobrepase. Pues bueno, yo creo que ahí tendremos que sobre todo ampliar la pregunta, no solamente al uso que le damos a la virtualidad, sino a nosotros quiénes somos, qué nos gusta, qué nos apasiona, porque la virtualidad y el uso que hagamos de ella realmente es un reflejo de eso, ¿cierto? Aunque también, con lo que decíamos ahora, también lo que encontramos en la virtualidad va a delimitar un poco lo que podemos llegar a hacer. En ese sentido, creo que es muy importante siempre sostener la pregunta: el uso que le estoy dando a las redes sociales es el que yo quiero realmente darle. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a pasar en esos entornos virtuales? ¿Qué función quiero que cumpla para mí? ¿Qué función quiero que cumpla también, si soy padre, para mis hijos? Porque, como lo decíamos ahora, realmente por algo las usamos, ¿cierto? Si eso fuera tan malo, pues no lo usaríamos, pero algo también nos aporta. Y nos aporta en la medida en la que nosotros logremos tener un poco más de dominio sobre ellas. Entonces, la expresión que a mí se me ocurre es como no olvidar que uno también puede educar a esos algoritmos.
dependiendo del contenido que uno esté constantemente viendo. Uno puede aprender a hacer manualidades, puede hacer ejercicio, puede cambiar su dieta, puede trazarse nuevos objetivos, puede aprender de finanzas personales con muchos, digamos, contenidos que se encuentran allí y que eso tenga un impacto diferente en la vida. Y la importancia entonces de conocernos, pero también de conocer cómo funcionan esos mecanismos, claro, para entender el efecto que tiene sobre nosotros. Juan David, Marlon, Sandra, Diego, gracias por este espacio, por esta conversación con el alma, donde sin duda aprendimos sobre virtualidad, sobre el efecto que tiene en la salud mental, y esto nos permite conocernos, cuidarnos y reafirmar, como siempre decimos, el valor de la vida. Hasta la próxima.